Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Les invito por favor a que abran sus Biblias en la carta a los Colosenses, capítulo número 2. En esta noche, si el Señor lo permite, culminamos este capítulo y aún vamos a estar viéndolo u observándolo bajo nuestro tema, viviendo bajo el Evangelio. Viviendo bajo el Evangelio. Mi propuesta, hermanos, en estas semanas ha sido que nosotros podamos reflexionar acerca de que el Evangelio no solamente compete a los incrédulos, sino que el Evangelio nos compete también a los que ya pertenecemos al Señor, los que ya somos creyentes. No es que el Evangelio termine cuando nosotros conocimos que éramos pecadores, que no podíamos salvarnos, que necesitamos un Salvador, sino que ahora vivimos bajo todas las implicaciones de esa realidad. Vivimos bajo las implicaciones de que seguimos siendo pecadores y que necesitamos continuamente estar cerca de nuestro Señor, que llegamos al Evangelio por gracia, pero que aún vivimos la fe bajo la gracia de Dios y continuamente nos tenemos que estar repitiéndonos, reflexionando sobre las verdades del Evangelio, ahora ya en Cristo. Y me hacía reflexionar, hermanos, estos versos que estamos por ver y los que hemos estado analizando, las siguientes preguntas. La primera que yo me hacía era, ¿con qué tipo de evangelio llegamos a la fe? ¿Cuál fue el evangelio que escuchamos cuando llegamos a la fe? ¿Fue un evangelio de gracia o fue un evangelio de obras? Aunque claro está, no existe. Pero ¿cómo fue que llegamos a la fe? ¿Bajo qué evangelio? Si llegamos a la fe mediante un evangelio de gracia, reconociendo que nosotros no podíamos hacer nada por salvarnos, ¿por qué una vez ya siendo salvos, a veces pareciera que intentamos vivir como si dependiera de nosotros el retener esa salvación? ¿Con qué tipo de evangelio llegamos? ¿Qué tipo de evangelio recibimos? Y menciono esto, hermanos, porque en mi experiencia de ser alguien que nació en un hogar cristiano, muy rápidamente hacía memoria que recordaba que desde muy temprano edad, cuando con el resto de compañeros, amigos, se nos invitaba a alguna cuestión, en mi ignorancia muchas veces respondía es que mi religión no me permite hacer esto. En mi religión no se nos permite bailar, en mi religión no se nos permite ir a tal lugar, hacer esto, tal, tal, tal. Y aún pareciera ser que mis padres afirmaban esas declaraciones. Y no nomás eran las mías, sino que las de muchos más. Y ahora ya en otro contexto he notado también que muchas veces nuestros adolescentes, no nomás de la iglesia, sino que en muchas partes esta es su respuesta cuando no hacen algo que muchos sí hacen. Bueno, es que nuestra religión no nos permite hacer esto, celebrar esto. Y eso me pasaba a pensar y a meditar qué tipo de evangelio nosotros ahora estamos enseñando. ¿Cuál es el evangelio que nosotros estamos sembrando, no solamente en la iglesia, sino que en los adultos, en los jóvenes? ¿Por qué a veces esa es la respuesta? Nuestra religión no nos lo permite. Y muy rápidamente todos aquellos niños que nacen en un hogar cristiano y en un sentido de manera correcto, pero teniendo que tener mucho cuidado, muchas veces crecen rápidamente con esto sí se hace, esto no se hace, esto no se hace en el cristianismo, esto sí se hace en el cristianismo, sin saber el trasfondo o lo que propicia esto realmente.
Y el gran peligro de esto, hermanos, el gran peligro es pensar que son nuestros actos, son nuestras obras, ya sea de negación o de realización, las que nos acercan al Señor. Y eso es la gran preocupación, qué tipo de evangelio estamos sembrando en lo que nos escuchan. Cómo nosotros les transmitimos a las personas que se pueden acercar a Dios. Cuando alguien te pregunta a ti, ¿cómo puedo estar cerca de Dios? ¿Cuál sería tu respuesta? Bueno, es mediante, no hagas esto, no hagas el otro, no hagas esto. ¿Esto te va a acercar más al Señor? O nosotros podemos decir con claridad y con fundamento que solamente Cristo es el camino hacia el Padre, el único que nos puede acercar verdaderamente a Él. Digo esto, hermanos, por lo que vamos a ver hoy, aún viviendo bajo el Evangelio, y quisiera que leyéramos juntos, hermanos, casi nunca se los pido, pero ahora, por favor, Colosenses capítulo 2, versículo 20 al 23. Colosenses capítulo 2, versículo 20 al 23. Dice así la Escritura: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Con estas palabras, Pablo está por concluir acerca de cuál debe de ser el cimiento para la vida espiritual de los creyentes y tratar de contrarrestar lo que se estaba permeando en la iglesia de Colosas. Hemos visto que para acercarnos a Dios necesitamos el Evangelio, no el conocimiento humano en términos de filosofías y huecas sutilezas. No necesitamos el conocimiento de este mundo para estar cerca de Dios, es solamente el Evangelio. Luego vimos acerca del legalismo. No necesitamos buscar ser aceptados a Dios mediante nuestra obediencia, sino mediante el Evangelio. Y ahora vamos a ver que para acercarnos a Dios también ha de ser mediante el Evangelio y no por medio de una vida asceta o el ascetismo, que en un momento lo vamos a definir. El ascetismo, que es el término para que engloba todo esto que está diciendo Pablo. El término quizás no es tan común, pero la práctica sí va a ser muy común a la mayoría de nosotros. Y lo primero que yo les quisiera compartir, hermanos, en esta noche, es que si somos verdaderos creyentes, estamos muertos con Cristo. Así dice el versículo 20. Véanlo una vez más, por favor. Dice, pues si habéis muerto con Cristo, pues si habéis muerto con Cristo. Pablo empieza con una frase que da por sentado la realidad de lo que se dice. Todo lo que va a decir él se va a cumplir si primeramente estamos en Cristo y hemos muerto con Él. Si esto no es una realidad en nosotros, todo lo que está por decirse realmente es algo que nunca podremos apropiarnos y por tanto seguiremos buscando ser aceptados por Dios mediante nuestra obediencia, mediante el conocimiento que este mundo ofrece o mediante una vida de abnegación total, una renuncia total a todo tipo de placer, a todo tipo de cosas creadas que el Señor nos ha dado. Pablo asume la realidad de que los creyentes en Colosas
se habían identificado con Cristo en su muerte. Aquí cabe recalcar, hermanos, que los verdaderos creyentes están íntimamente ligados a Cristo. Nosotros, hermanos, como cristianos, no somos simpatizantes de Cristo, estamos unidos a Él. Es una gran diferencia. Un simpatizante es aquella persona que empatiza ciertas ideas o ciertas ideologías con una persona sin estar ligada a Él. Usted puede ser simpatizante de un partido político por ciertas ideas, por ciertas propuestas, pero no está unido a Él. Y hay muchas personas que son simpatizantes de Cristo, pero no están unidas a Él, porque simpatizan cuando escuchan cosas bonitas de Dios que no se pueden apropiar porque no están en Cristo. Y muchas personas en toda la historia, en todas las iglesias, son simpatizantes. Están de acuerdo con ciertas cosas que dijo Cristo, porque lo ven como el buen maestro, como aquel hombre adelantado a su tiempo, aquel que vino a revolucionar la sociedad, aquel que vino a darnos el camino para una vida de paz y amor, pero no están unidos a Él. Nuestro apego a Cristo, si verdaderamente somos de Él, no es por compartir ciertas ideas, sino porque compartimos ahora parte de su naturaleza. Cristo murió, fue sepultado y resucitó, y la Escritura dice que si nosotros estamos en Él, esa realidad de su muerte, su sepultura y su resurrección ahora también es nuestra. Vean lo que dice Romanos capítulo 6, versículos del 3 al 6. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Así que nosotros, si hemos creído en el verdadero evangelio, aquel que es por gracia, aquel que descarta mérito alguno en nosotros, aquel que ha entendido que no hay nada bueno que podamos hacer para que Dios nos acepte, sino que nos hemos apropiado del sacrificio de Cristo suficiente, dice la Escritura que hemos muerto con Cristo. Hemos sido sepultados con Él y resucitados para una nueva vida. Así que cuando nuestro texto dice que hemos muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos de este mundo, nos quiere decir en primera instancia que nuestra identidad como creyentes está completa en Jesús y no en los rudimentos y sistemas de este mundo que tienen ciertas propuestas para que el hombre tenga una vida religiosa y una vida, según estas propuestas, agradables a Dios. Pero si hemos muerto con Cristo, también hemos renunciado a estos rudimentos y a estos sistemas, los rechazamos, ya no los necesitamos para ser aprobados y aceptados por parte de Dios. Esto parece muy simple, hermanos, para nosotros decir sí, si yo verdaderamente he abrazado el Evangelio, significa entonces que también he renunciado a todas las propuestas de este mundo para acercarme a Dios. Pero la cuestión es esta, que dice Pablo, bueno, si esto es verdad y si tú has muerto con Cristo, ¿por qué te sigues sometiendo o esclavizando a los rudimentos de este mundo?
En la vida, hermanos, hay varios caminos para llegar a un mismo fin. Hay varios caminos para aquel que quiere bajar de peso, hay varios tipos de dietas, hay varias maneras con sus diferentes procesos, pero al fin vas a llegar al mismo punto si lo que tú quieres es simplemente bajar de peso. Pero esta lógica no aplica con la intimidad con Dios. Con Dios no aplica la metáfora de las escaleras, en donde se nos dice que existen varias escaleras y que todas te llevan a Dios. Yo he platicado con las personas y siempre me ponen, o muy seguido me ponen este ejemplo. Hay varias escaleras, tú escogiste la de la iglesia bautista, pero yo tengo esta. Al final dice, todas nos van a llevar al mismo lado, que es el cielo. Pero no es así, hermanos. No es así. Jesús dijo en Juan 14:6, aquel verso tan conocido, que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre si no es por Él. No hay varias maneras de llegar al Padre. No hay varias maneras de acercarnos a Dios. Solamente es Cristo, mediante su evangelio. Así que todos los preceptos de este mundo, todas sus propuestas, esos rudimentos que más adelante vamos a ver, pero que ya había dicho que eran las cosas elementales, son vanas, son inútiles a la hora de intentar acercar al hombre con Dios. La obediencia meramente es inútil para acercarte a Dios. El conocimiento humano es inútil a la hora de intentar reconciliarte con Dios. Solamente el Evangelio lo hace posible. Y menciono esto, hermanos, porque bajo el contexto que está hablando Pablo, la cuestión es poder establecer a los de Colosas, y ahora en nuestra época, es que tengamos la firme convicción cuál es la manera correcta de acercarnos a Dios. ¿Cuál es la manera correcta de acercarnos a Dios? Les he estado comentando que en las sesiones pasadas hemos estado hablando de los dos grandes males históricos que intentan desviar la manera correcta por la cual un hombre se acerca a Dios, la filosofía de este mundo y el legalismo, y ahora estamos viendo la tercera, que es mediante el ascetismo, que en un momento lo vamos a definir. Pero el remedio, hermanos, para todo entendimiento incorrecto de tener comunión con Dios es el Evangelio. Una sana comprensión del Evangelio nos permitirá acercarnos correctamente a Dios. Nuestro texto continúa diciendo, véanlo nuevamente, hermanos, por favor, que nosotros, si verdaderamente hemos muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, porque como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos. Los rudimentos del mundo, les había comentado que una manera de poder entender esta frase era a la alusión a las cosas más elementales de algo. Nosotros, por ejemplo, decimos el ABC del Evangelio, el ABC de esto, el ABC del otro, son las cosas más básicas sobre una verdad. Y Pablo dice que todas estas propuestas del mundo son las cosas más básicas, más elementales, que aunque estos falsos maestros intentaban ponerle con cierta terminología cosas tan profundas, él dice, realmente esto es básico a la hora de pretender que un hombre se acerque al Señor. No es tan profundo, no es tan sabio, no es algo tan digno de elogiar. Es apenas el inicio de una cierta sabiduría. Rudimentos. Todos esos entrenamientos ceremoniales de los judíos, los interminables argumentos de la filosofía de los gnósticos,
todo ese conocimiento era algo elemental y estaba siendo impuesto por aquellos falsos maestros como algo necesario para acercarse a Dios. Pero aquí Pablo deja claro que el creyente no está sujeto a estas cosas. Aquí es menester, hermanos, recordar lo que Pablo ya había dicho unos versos atrás. Vean el versículo 9 y el versículo 10 del capítulo 2. Porque en Cristo, dice Pablo, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Nuestra unión con Cristo garantiza nuestra permanencia total en Él. Nuevamente, no es Cristo más algo más, no es Cristo más cualquier cosa que le quisiéramos añadir. Pero la pregunta es que si esto es verdad, si hemos muerto ya con Cristo y hemos entendido que el morir con Cristo significa renunciar a todas las demás propuestas de acercarnos a Dios, Pablo pregunta, ¿por qué, como si vivieras en el mundo, os sometéis a preceptos? Y aquí pasamos, en segundo lugar, a considerar si estamos siendo sujetos a Cristo o sujetos a los preceptos de este mundo. Sujetos a Cristo o sujetos a los preceptos de este mundo. ¿Por qué? Como si vivieseis en el mundo, dice Pablo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques. El ascetismo, hermanos, es la corriente filosófica y hasta cierto punto religiosa en algunas, valga la redundancia, en algunas de las religiones, que busca por lo general purificar el espíritu por medio de la negación de los placeres materiales, por medio de abstenerse a todo lo que dicen ellos pudiera traer cierto placer a los hombres. Se basa en la oposición sistemática al cumplimiento de diferentes necesidades en ciertos grados. A mayor grado de negación, dicen ellos, mayor grado de espiritualidad. Y déjenme darles un poquito de trasfondo de algunos de los ascéticos más famosos del pasado y de lo cual se haya cierto registro. Por ejemplo, en algún momento de la historia de la Iglesia, del catolicismo romano, algunos monjes consideraban un pecado el tomarse un baño, decían ellos, porque al bañarse veían su propio cuerpo. Pensaban que en el matrimonio era un experimento de la serpiente, así decía, que separa al hombre de Dios, porque en el matrimonio ves el cuerpo de alguien más. Uno de los más conocidos ascetas fue Atanasio, que se jactaba mucho de su amigo porque él decía que nunca se cambió su atuendo ni nunca lavó sus pies y que esto era algo digno de alabanza. Pero el más famoso fue llamado como Simeón el Estilita, y cuentan algunos comentarios sobre este hombre, que cuando él caminaba, decía, literalmente iba cayendo de su cuerpo bichos, piojos, toda clase de animales. Y la gente que se había adherido a esta posición decía, bueno, así de santo era él. Algunos de los primeros padres de la iglesia, en un arranque de ascetismo, llegaban a mutilarse ellos mismos, a autoflagelarse ellos mismos como un acto de negación personal, buscando mediante estos actos alcanzar la santidad. Y hay algunos casos más, pero que son cosas atroces.
Y el gran problema, hermanos, de buscar por caminos de los hombres la santidad a Dios, es que todos estos caminos, sin lugar a duda, conducirán en algún momento a pecar de manera terrible. Todos los intentos del hombre por acercarse a Dios o por buscar una cierta espiritualidad, negando el evangelio, conducirá al hombre a pecar de manera terrible. Vean lo que dice 1 Timoteo capítulo 4, versículos 1 al 5. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Desde aquel tiempo ya Pablo había advertido acerca del ascetismo, de que como hombres hipócritamente y de manera endemoniada van a prohibir casarse, no comas esto, no participes de esto, pensando que esas cosas en sí mismas van a producir en el hombre espiritualidad. Nada hay más alejado de la realidad. Y lamentablemente, hermanos, todos hemos conocido lo que ha pasado, o una de las consecuencias de los hombres que se adhieren a esto, por prohibirles casarse, por hacerles firmar ciertos actos, todo lo que ha pasado, todos los abusos, todas las perversidades que ha pasado en la iglesia, por pensar o por adherirse a caminos que el Señor no ha mandado, para que los hombres puedan acercarse a Él y que puedan buscar una vida santa. Ahora, hermanos, yo no estoy diciendo que nosotros nunca debemos de participar de algún tipo de negación personal. Cuando Cristo dice que el que lo quiera seguir, primero se tiene que negar a sí mismo. Hay que entenderlo correctamente. Cuando Jesús nos está diciendo que nos neguemos a nosotros para poder ser sus discípulos, nos está confirmando lo que las Escrituras dicen, que el creyente debe de someter todo a la persona de Cristo, todo lo que Él es. Él ya no goza de la libertad de que para su propia voluntad, Él ya no es su propio juez, sino que ahora es el Señor. Él debe de vivir bajo el señorío de Cristo, pero aquí no estamos hablando de someternos o no al Señor. Aquí estamos hablando de que si nos estamos sometiendo al Señor o nos estamos sometiendo a los preceptos de los hombres, a las filosofías de los hombres. Y evitar caer en regirnos no por la Escritura, sino por doctrinas de hombres, que como más adelante dirá Pablo, con el uso van a perecer. La frase "os sometéis a preceptos" significa que uno mismo se somete a ciertos juicios y a ciertas reglas. Es como si Pablo les estuviera diciendo: ¿por qué estáis permitiendo ustedes, que ya han muerto con Cristo, ser sometidos a decretos autoritarios? Cuando un hombre se somete a la corriente de los hombres, a los impuestos de los hombres, es por un desconocimiento del Evangelio y de la verdad de las Escrituras. Nada nos va a dar mayor libertad que el Evangelio. Nada nos va a hacer vivir y disfrutar la vida cristiana correctamente más que el Evangelio. Pero desconocer el Evangelio nos va a llevar a someternos a los decretos de hombres. Y aquí Pablo menciona
algunos no manejes, ni gustes, ni aun toques. Eran las prohibiciones que estaban más fuertes en aquel tiempo. Estos falsos maestros les decían, ni aun pienses en gustar algo, ni aun pienses en tocar algo, ni aun pienses en manejar algo, porque todo esto no es propio de un creyente o no te va a permitir acercarte al Señor. Pero ¿sabes algo, hermanos? Este es el engaño del ascetismo. Su filosofía carece de cimiento. Y vean por qué lo digo. Versículo 21. Tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se van a desechar con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Todos estos mandamientos que estaban siendo impuestos a los creyentes iban a ser desechados mediante el uso, porque tenían una característica, eran temporales, no eran vigentes. O sea, las imposiciones que les hacían en el pasado, hoy ya no aplican para nosotros. Constantemente se tendrían que estar renovando y que estar reinventándose nuevas prohibiciones. Lo único que permanece es la Escritura para siempre. Por eso cuando dice, todas estas cosas se van a destruir, con el uso, literalmente significa, todas estas cosas perecerán. O sea, son cosas temporales y por lo tanto, puesto que perecen, no son necesarias para la vida espiritual del hombre. Estos hombres, estos ascetas, por ejemplo, decían o intentaban imponer que los cristianos deberían de buscar a toda costa la pobreza, puesto que era una negación total. Pero ellos eran ricos. Ellos decían que se limitaran de todo provecho en su cuerpo. Pero ¿sabes qué, hermano? Nosotros como creyentes, si vamos a avanzar en la vida espiritual, debemos de tener la firme convicción que no es Cristo más la pobreza, no es Cristo más nunca más degustar nada, no es Cristo más un monasterio. Todo eso con el tiempo va a ser desechado. Solamente necesitamos a Cristo, solamente. Lamentablemente los hombres imponen cargas que muchas veces ni ellos pueden llevar. Así eran los fariseos. Imponían cargas sobre los hombres que ni ellos mismos podían cargar. Son mandamientos y enseñanzas de hombres. Nuevamente, simplemente una religión humana. Pero noten lo que dijo Cristo respecto a esto. Por si aún quedaba dudas de que algo de lo que Dios había creado correctamente nos podía llevar o detener en nuestro avance espiritual, vean lo que dice Cristo a los fariseos ante esa corriente de pensamiento. Mateo 15, versículo 11. Y les voy a pedir, hermanos, que me ayuden a leer, por favor. Mateo capítulo 15, de los versículos 11 al 20. Leamos. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondió él y dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y el ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Jesús dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento?
¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Por supuesto que Cristo no estaba aquí enseñando que tú puedes comer todos los días sin lavarte las manos y nunca enfermarte. Te puedes enfermar, pero aquí estaba hablando espiritualmente. Espiritualmente, el que los judíos o sus discípulos comieran sin lavarse las manos no los iba a contaminar espiritualmente, ni nada de lo que degustaran. Jesús no fue una seta. A él lo acusaron porque bebió con sus amigos. A él lo acusaron porque se abstenía de ciertas cosas. Pero no era esto. El corazón del hombre es el que ya está contaminado, es el que es corrupto y es el que está inclinado hacia lo malo. La esencia, hermanos, de lo que estamos hablando aquí es que nosotros no podemos ni debemos añadir nada al Evangelio. Nosotros no podemos hacer creer a las personas que imponiéndoles ciertas cargas en donde renuncien a lo que Dios ha hecho para que lo disfrutemos dentro del marco correcto, nos llevará a una vida más espiritual. O que aquellos hombres que practican cosas que nosotros no, son menos espirituales que nosotros. Debemos de tener mucho cuidado porque el ascetismo, así como el legalismo, son cosas que sí dañan a la iglesia. Si llega con nosotros una nueva persona con otras prácticas que para nosotros es algo que simplemente hemos decidido no hacer, y al verlo practicar le condenamos como él no es un creyente, nosotros estamos no solamente blasfemando el Evangelio, sino que estamos siendo piedras de tropiezo para los demás en su avance espiritual. Nosotros somos llamados a someter todo lo que hacemos y practicamos a Cristo, no a los estándares de los hombres. Noten cómo Pablo concluye su pensamiento en el versículo 23. Tales cosas tienen a la verdad la negación, el no disfrutar ciertas cosas, tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. O sea, todas esas cosas que de pronto los hombres intentan imponer, y en aquel tiempo, como decía, no te cases, no comas esto, no bebas esto, no esto, se tienen cierta reputación entre los hombres, pero en cuanto a la carne, son inútiles, no sirven de nada. Estos hombres, estos falsos maestros, pretendían guardar todas las reglas, decían tener las visiones más elevadas, decían tener comunión con los ángeles, demandaban una pobreza total. Ellos se veían tan humildes por su trato que le daban a su cuerpo, pero todo esto no tenía valor en lo absoluto y únicamente cumplían una función: satisfacían su propia carne. Lo que ellos tanto intentaban evitar, ellos lo terminaban propiciando. ¿Por qué? Porque el ascetismo es la corriente que propicia que el hombre se glorifique a sí mismo, como aquel que puede salvarse a sí mismo o que puede hacerse espiritual a sí mismo. Cuando un hombre abraza esta corriente de pensamiento y piensa que por negarse a estas prácticas va a ser más espiritual, el hombre se está glorificando a sí mismo y está diciendo: yo no necesito a Cristo, porque yo retengo esto, yo me abstengo de esto, yo no participo de esto. Inconscientemente o implícitamente está diciendo que su negación
lo hace más acepto delante de Dios. Y eso propicia orgullo espiritual. Orgullo espiritual. Soy tan espiritual, no soy como aquel publicano, no soy como aquel hombre, yo sí me retengo en esto, yo sí no hago esto. Todo eso propicia que nuestra carne aumente más de orgullo. Así que hermanos, este pasaje viene a nosotros con la finalidad de comunicarnos que Cristo es suficiente en nuestras vidas, que el Evangelio es suficiente para nosotros, que no tenemos la necesidad de añadir absolutamente nada más y que el Señor nos dote de sabiduría para que nosotros veamos qué cosas no convienen y qué cosas nos pudieran llevar a pecar siempre dentro del marco correcto. Y que también nosotros disfrutemos de todo lo que Dios ha creado para nuestro provecho. En uno de sus libros, C.S. Lewis dice que dentro de la soberanía de Dios, Él pudo haber hecho que los hombres simplemente fueran alimentados mediante cápsulas, dice. Él pudo haberlo hecho de manera tan fácil, pero no, dentro de esa soberanía de Dios, Él decidió que el hombre guste correctamente esos alimentos. Ha puesto en la boca del hombre papilas gustativas para que diferencien los diferentes sabores, para que determinemos qué nos gusta y qué no nos gusta, y todo eso para beneficio nuestro. Así es nuestro buen Dios, Él no, que dentro de su bondad nos ha dado cosas para que nosotros nos deleitemos en ellas, siempre dentro del marco correcto. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos nuevamente meditar en tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres el camino. Gracias porque por medio de Cristo tenemos camino directo hacia ti. Él es nuestro sumo sacerdote, Señor. Gracias porque no necesitamos de sacrificios, ni de rituales, ni de la negación, Señor, total, para poder ser aceptados delante de ti. Ya Cristo hizo todo, Señor. Ayúdanos a nosotros a vivir de manera sabia y prudente, como es digno del Evangelio. Y ayúdanos, Señor, a siempre estar alertas y vigilantes ante toda enseñanza que intenta sobreponerse a tu verdad. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.